Lo primero que le quiero hablar es que podamos todos estar en contexto qué está pasando en la época en la que precisamente Jesús aparece. Hay un periodo que le llaman intertestamentario. Significa que es un tiempo que existió entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En ese periodo se interpreta como que hubo un silencio de parte de Dios. No pasaba nada. Bueno, no pasaba algo representativo. El pueblo judío sentía un silencio de parte de Dios. Y pues por supuesto había muchas preguntas. Pero no solo eso, sino el pueblo había vivido guerras, persecución. Eso no había acabado, no había terminado. Pero ¿alguien sabe cuánto duró ese tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Sí, exacto. Diga conmigo 400 años. Ahora imagínese esto, esperar 400 años, 400 años y no pasa algo determinante de parte de Dios. Pero no solo eso, pasaron 400 años y en esta época de la cual estamos ahora hablando, el pueblo judío estaba bajo la dominación o bajo el dominio de los romanos. Entonces, déjeme contarle algunas cosas que pasaban. Los romanos le decían, por ejemplo, a un judío: hey, cárgame esto. Y estaba en la obligación de cargarlo y de llevarlo. Los judíos tenían que tributar a Roma. Y estas son cosas que los mantenían así. Ahora yo le hago una pregunta, por favor ayúdeme. Si hay 400 años donde no se ve que Dios levante a un Moisés, por ejemplo. Si hay 400 años donde no se ve que levante a un David como un guerrero. Si hay 400 años donde no aparece un profeta diciendo: Dios va a traer esto al pueblo de Israel. Y en esos 400 años también ellos están esperando el cumplimiento de la manifestación del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero que usted me ayude a resolver lo siguiente. ¿Cómo estaba el corazón del pueblo judío durante esos 400 años que no ha pasado mayor cosa? No ha venido un libertador, no nos han traído a alguien que nos libere de esta opresión. Dios está guardando silencio. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentirían ellos? Imagínese usted, dígame. Abandonados. Esa sensación de abandono es horrible. Porque ¿dónde está el Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde está el Dios que respaldó a Moisés? ¿Por qué no levanta a un hombre y si es necesario vuelve a mandar las plagas? ¿Qué otra cosa sentía? ¿Perdón? ¿Cómo? Un vacío, sí. Pero hay más cosas. Vamos. Tristeza. ¿Qué más? Desánimo, decepción. Por supuesto que se siente decepción. Ahora, mire, vamos a ser sinceros. A nosotros nos ha pasado que hemos sentido eso en algún momento de nuestra vida para con Dios. Yo sí lo he sentido. ¿Usted lo ha sentido? ¿Por qué Dios por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué si yo hago esto, por qué sucede esto otro? ¿Por qué después de tantas cosas? Ahora que tal vez en algún momento yo lo dije, yo no recuerdo si lo dije, pero tal vez sí lo dije. ¿Por qué ahora que me acerqué a Dios me viene esto y me sucede esto otro? Si yo sirvo, si yo voy, yo madrugo, Hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos abandonados. ¿De acuerdo? Pero entonces sentían abandono, tristeza. Les voy a decir algunas cosas. El corazón del pueblo estaba endurecido. Se sentían abandonados. Además había un resentimiento en el corazón, porque cuando está sometido usted a algo que no quiere, cuando está bajo la dominación de un reino romano, se siente así, se endurece y hay un resentimiento en el corazón. Necesitaban un libertador, necesitaban alguien que interviniera en sus vidas. Bueno, luego de darle este contexto,
es cuando se empieza a escuchar de un hombre llamado Jesús. Y se escuchan cosas, que hace un milagro, que hizo esto, que hizo lo otro. Pero realmente será Él el que habría de venir, y esa es la duda. Y es normal tener la duda, porque después de estar viviendo toda esa condición de vida, ¿será que este es el enviado de Dios, el libertador, el Mesías? ¿Será que es el que viene de la descendencia de David, porque se esperaba que así fuera? Y estaba esa lucha, porque por supuesto, ¿qué tipo de personas esperaban ellos? Esperaban un hombre que se levantara como un guerrero, que levantara su espada y dijera: hoy vamos a ser libres de esta opresión y sacaremos este pueblo, y el pueblo judío será nuevamente lo que Dios quiere, y vamos a recuperar el esplendor de esta nación, y no vamos a ser conquistados, sino de los que conquistan. Eso esperaba. Pero no fue así. Porque empieza a aparecer un hombre llamado Jesús, hablando del reino de Dios. Pero ¿qué decía Jesús acerca de ese reino? ¿Cómo era el reino que estaba viniendo a la tierra? ¿Cómo se iba a manifestar ese reino? ¿Y quién era el rey de ese reino? Entonces, empieza Jesús a hacer ciertas cosas. Y en el libro de Mateo, por ejemplo, una de las cosas en las cuales Mateo se esfuerza es en que todos nosotros entendamos que Jesús es rey. Por favor, diga conmigo: Jesús es rey. Ahora, ahorita que lo acabamos de decir, vamos a dimensionar por qué es que Jesús es rey y por qué nosotros necesitamos identificarlo como rey en nuestras vidas. ¿Por qué cuando decimos rey de reyes, qué significa eso? Eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, entonces, Mateo, por ejemplo, escribe, primeras líneas que escribe, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo identifica. Él dice: aquí con Jesús se cumplió la profecía de que el Salvador, el libertador, el caudillo que estábamos esperando ha venido a la tierra. Pero no solo Mateo lo identifica, y vamos a ver que hay más versos que Mateo identifica a Jesús como rey. Aparece en Mateo capítulo 9 dos hombres ciegos. Mire, esto es importante, por favor, yo le pido su atención. Dos ciegos, ellos no pueden ver, pero escucharon y pudieron creer. Porque estos dos hombres, cuando saben que Jesús está pasando por ahí, dice: pasando Jesús de ahí, Mateo 9:27, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Diga por favor conmigo: hijo de David. Toda persona que diga eso identificó quién es Jesús. Toda persona que diga eso identificaron que Él es el rey, el Mesías prometido. Entonces, ¿qué puede? Mire, como tú tratas a alguien, eso puede venir de vuelta. Y ellos identificaron a Jesús como rey. Entonces, ¿qué recibieron de vuelta? Por supuesto, fueron sanos. Pero no solo ellos dijeron estas palabras: hijo de David. Por ejemplo, hay una mujer cananea. No es del pueblo de Israel. Hay una mujer cananea que está con una hija gravemente atormentada. Y esta palabra es para alguien. Si estás pasando un mal momento, si tu hijo está manifestando algo contrario incluso para contigo, si tu hijo sacó el corazón, hay rebeldía en él, si tu hijo se apartó de Dios, quiero decirte algo: el rey lo sabe y el rey va a intervenir en la vida de tu hijo. Porque escrito está: Él hará volver el corazón del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Si has vivido desgaste, si hay una separación, si hay una distancia, si hay un enojo, si hay una expresión de tu hijo de rebeldía, quiero decirte que de ese corazón el rey se va a encargar, porque es una de las cosas que trajo a la tierra. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí la mujer cananea le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Y su hija fue libre.
pero es una mujer cananea, no es una mujer judía. ¿Por qué le estoy contando estas cosas? Porque hubo gente que recibió la revelación de quién era Jesús aquí en la tierra. Para algunos, ¿qué era Jesús? El hijo del carpintero. Para otros, ¿quién era Jesús? Un profeta más. Para otros, ¿quién era Jesús? Un hombre que está tratando de levantar al pueblo en contra de Roma. Para otros, ¿quién era Jesús? Una amenaza. Pero para otros era el Hijo de Dios. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, para avanzar con esto, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús entra en un pollino? Se supone que el libertador de Israel iba a entrar en un caballo con su ejército. No, él entró en un pollino. Y está en un pollino y entonces le hacen reverencia, le ponen mantas, le ponen unas hojas así, le hacen una reverencia porque entró. ¿Y qué decían el día que entró? Hijo de David, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero eso creó todavía más problema. Entonces, cuando Jesús vino, algunos lo identificaron como el Hijo de David, como el Mesías prometido, y para otros seguía siendo un revoltoso que estaba tratando de levantar al pueblo contra Roma. Por favor, diga conmigo: venga a nosotros tu reino. A ver, una vez más: venga a nosotros tu reino. Este rey vino a traer un reino. Su reino está sobre todo reino. Su reino es más grande que todo reino. Y en ese reino suceden cosas. Ahora, cuando estaban esperando el reino de Dios en la tierra, estaban esperando algo distinto. Te quiero decir algo esta mañana. Llévate esto. Hay maneras en las que Dios obra que uno no se imagina. Y a veces esperamos que Dios haga las cosas de una forma, pero las va a hacer de otra. No como yo diga, como Él las sabe hacer. Ellos esperaban un rey y un reino que viniera a destruir y que le diera ese esplendor nuevamente al reino judío. Y sí, a eso vino, pero de una manera distinta. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo era ese reino? ¿Cómo funciona ese reino? ¿Por qué es tan importante hablar y entender cómo ese reino funciona? Para ello, quiero mostrarte esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo se encontraron y platicaron. Nicodemo, un fariseo, miembro del Sanedrín, un hombre muy próspero también, de mucha influencia, conocedor de la palabra. Pero se encontraron, hablaron, tuvieron que hacerlo a escondidas porque corría riesgo Nicodemo y por supuesto Jesús. Pero hablaron, ¿y qué fue lo que Jesús habló con Nicodemo? ¿Qué mensaje le dio a un hombre que conocía las Escrituras? ¿Qué conversación tuvo Jesús? Porque era quizá la única vez que iban a poder conversar a solas. Quiero que vea, es un fragmento muy corto, por supuesto hay más, pero quiero que vea este corto espacio, por favor. El gueto del este. Muchos peregrinos predicadores pudieron juntar multitudes con su retórica y su voz encendida. Escuché a muchos con los años también. ¿Entiendes lo que dijo? Pero nunca vi a ninguno decirle a un paralítico que se levante y camine, y mucho menos que sucediera. ¿Y cuál es tu conclusión? Yo creo que tú no actúas solo. Nadie puede hacer lo que tú haces sin que Dios esté con él. Solo sería alguien que venga de Dios. ¿Cómo te funciona esa creencia en la sinagoga? No. Es por eso que estamos aquí, a estas horas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que viniste a mostrarnos? Un reino. Eso es lo que a nuestros amos les preocupa. No de ese tipo. ¿Cómo dices? El tipo de reino que no puede verse sin haber renacido.
Renacer. Sí, Tú dices una nueva criatura. ¿Convertirse al judaísmo? no es de eso de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es renacer? Si quieres que volvamos al vientre materno, será un problema para mí. Mi madre, descansa en paz, está muerta. De verdad, te lo digo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne. Y el que nace del espíritu es espíritu. Esa parte de ti, eso, debe renacer a una nueva vida. Ese es un pequeño fragmento. Hay mucho más de esa conversación. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Pero así con esa su cara de tristeza pareciera que no. Como que hay que volverlo a... Ahora puse aquí estas figuras. Me van a ayudar. Vean. Los romanos, por supuesto, dentro de ellos había gente que era un poco afín al pueblo judío y había gente que no. Pero estos romanos, por supuesto, estaban viviendo una época en la que cuando escuchan de Jesús, algunos de ellos se ponen nerviosos porque ellos sentían y pensaban que se estaba levantando ese reino contra ellos, que iban a tener que dejar libre al pueblo hebreo. Y para ello entonces tomaron acciones. Pero no todos los hombres romanos, todos los del ejército romano eran malos. Ya le voy a explicar que hay excepciones. Pero entonces, quiero mostrarle ahora que empezaron. Este es actuado, ¿verdad? Pero quiero mostrarle ahora una escena de qué es lo que estaban tramando ellos, porque sentían que Jesús era una amenaza por lo que decía, por lo que hacía, por lo que se escuchaba, por lo que provocaba y porque vino a hablar de un reino. Y eso los puso nerviosos. Por favor, si pueden poner el segundo video. Pon este decreto en arameo, latín y griego, así nadie alegará ignorancia. Por orden de Roma y penado con detención y prisión. Reuniones religiosas fuera de la sinagoga y las escuelas hebreas están estrictamente prohibidas. Se busca a Jesús de Nazaret para interrogación. Ahí es donde ya empiezan a buscarlo. Ahí es donde ya empieza la persecución contra ese hombre que vino a hablar de un reino. Pero mientras tanto están sucediendo milagros. Sanó a un leproso, sanó a un paralítico. Ahora hay un ciego que anda hablando mucho de lo que este hombre hizo. Pero de nuevo, hay gente que está esperando a un libertador. Entonces no miraban en Jesús a ese hombre, porque este hombre lo que vino es a servir, no a ser servido. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Yo me voy de este lado. Aquí es donde está el poder. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fabuloso. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. Entonces mire, lo difícil de esto
Nosotros queremos un hombre de guerra que nos venga a liberar de esta cautividad, que nos libere de Roma. Y aparece un hombre diciendo: vine a servirles. ¿Así para qué? Ese soy yo, ¿verdad? Nosotros queremos uno que agarre la espada, que nos dé estrategia, que salgamos libres, que recupere el esplendor del pueblo de Israel. Yo vine a servirles. Nosotros esperamos que Dios se manifieste, haga algo como las plagas, que traiga otro Moisés, que levante a un David. El que quiera ser el mayor, que sea un servidor. Él no vino como un caudillo de guerra, él vino como un rey siervo. ¿Cómo así? Si lo que ustedes necesitan es la manifestación del rey y del reino. Diga conmigo: la manifestación del rey y del reino. Él no vino, mire, él decía, mire esto, qué difícil, porque él vino a decir, ¿saben qué? Al César lo que es del César, y a Dios. ¿Por qué nos vino a decir que le demos al César? Si lo que queremos es salir de ese dominio, no queremos estar ya bajo ese yugo. Y yo dije, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso pegó en el corazón de ellos. Entonces, mis queridos amigos, hay cosas de la Escritura que no entendemos, solo hay que obedecerlas, porque el que obedece no se equivoca. Ok, entonces, viendo esto, esta parte que les acabo de leer, donde dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lo dijo porque momentos antes la mamá de dos de sus discípulos le dijo, así como las mamás llegan, verá, maestro, ordena que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Porque las mamás son así, ¿verdad? O sea, no llegan a pedir, no llegan a suplicar, ellas llegan piensan que están en su casa y pueden, hasta a Dios le andan diciendo qué debe hacer. Pero así son. Entonces le dice: ordena que mi hijo esté a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces le dice: mujer, no sabes ni lo que estás pidiendo. Y no está en mí el definir eso, está en mi Padre que está en los cielos. Luego los llama a ellos y les dice estas palabras que les acabo de leer. Entonces ahora tenemos que descubrir por qué Él se vino a manifestar como un rey que sirve, un rey siervo. Dentro de ello, Filipenses capítulo 2, verso 5, si me acompañan de la música, por favor, dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo: hay que despojarse de uno. Se despojó de sí mismo, dice, tomando forma de... No dice tomando forma de rey libertador, tomando forma de un... ¿Cómo puedo decir? No sé, pero algo que nos viene a sacar de esta condición. No, tomando forma de... Mis queridos amigos, el servir es una expresión que nace del corazón, que demuestra la genética divina que posees. Amén. El servir es una expresión que manifiesta lo que de Jesús tienes, porque Él vino a servir. Y si yo tengo de Él en mí, ¿por qué no hacerlo? Ahora, ¿por qué insiste tanto Jesús en esta palabra de servir? Yo se los voy a explicar ahora con esa costalada que traje. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Humildad. La humildad y el servicio trabajan juntos.
El que sirve debe ser humilde y el humilde necesita servir, porque el servicio construye en nosotros la humildad. Ahora, en la película de La vida es bella, hay una expresión que dice, el tío del que aparece ahí como actor, y dice: Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. Déjenme explicarle lo siguiente. ¿Por qué Jesús insiste en servir? La expresión de servicio es una de las expresiones más valiosas que un ser humano puede tener. Porque el que sirve a los demás descubre cómo el reino funciona. Por favor, no se le olvide esto. Llévelo a su casa. Despierte al que tiene a la par y dígale: oí lo que te va a decir ahorita el pastor. El que sirve a Dios, el que sirve al prójimo, descubre cómo ese reino que él vino a anunciar funciona. Yo se lo explico. Dentro de los soldados romanos, dentro de estos, hay un ser humano que entendió cómo funciona el reino de los cielos. Y le dijo, es un centurión romano que le dijo: Señor, tengo gravemente enfermo a un muchacho en mi casa. ¿Podría sanarlo? Sí, vamos. Y cuando van de camino, le dice: Maestro, o Señor, o Jesús, no soy digno que entres en mi casa. Pero sabes, si yo le digo a este que vaya, va. Si le digo a este que venga, viene. Di la palabra, da la orden. ¿Y mi siervo? Pero no está ahí el muchacho. No importa. Di la palabra, di la orden. Es uno de estos. Y eso no es normal. Porque éste entendió el poder de la autoridad. ¿De quién? Del rey. Diga conmigo: del rey. Un rey con autoridad. Sí, es un rey que vino a servir, pero es un rey con autoridad. Entonces, él le dice: di la palabra. Él entendió cómo funciona este reino. Y el siervo fue sano. Le doy otra. 3 días de estar oyendo a Jesús, se les acabó la comida. Entonces aparece uno de los discípulos, muy inteligentemente le dice: Maestro, ya tienen 3 días, ya no tienen que comer, mejor despídelos, que vayan, que consigan que comer, porque ya la gente tiene hambre. Entonces viene Jesús con una brillante idea y dice: tienen razón, denles ustedes de comer. Maestro, tan lindo el maestro. No, mire, pues lo que te queremos decir es que los despidas para que ellos vayan y consigan comida. Denles ustedes de comer. Maestro, solo tenemos unos pescaditos y unos cuantos franceses. ¿Qué querés que hagamos con eso? ¿Dónde están? Tráiganlos. Y entonces le llevaron el pan. Le llevaron el pan. Esto tienen. Imagínense que yo les diga: ¿saben qué? Les voy a dar desayuno. Y saco esto. ¿Qué dirían de mí? Ay, mi pastorcito. ¿Qué tienen? El pan. Y dice que dio gracias y lo partió. Y dijo: bueno, repártanlo para todos. Lo que está pasando atrás es que eso estaba preparado en el cielo para cuando servimos al prójimo. Eso significa el pan que estaba preparado en el cielo
para todo aquel que tenga hambre. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso es el reino. Que el que tenga hambre reciba. Que el que esté enfermo sea sano. Que el que esté cautivo sea libre. Que el que no tenía razón de vivir lo tenga. Ahora, ¿por qué aparece en esta escena esta tercera persona? Porque este hombre tiene que entender que sirviendo el reino se manifiesta. Cuando Él sirve, hay cosas sucediendo en la tierra. Cuando Él sirve, hay cosas pasando. Si Él ora por un enfermo, va a ser sano. Si Él ora por un cautivo, va a ser libre. Si alguien vino que a punto de morir, Dios lo puede sanar. Pero el cielo está cargado para funcionar a favor de aquellos que un día dijeron: te voy a servir. Tú veniste a servir, yo voy a servir. Porque es así como ese reino se manifiesta en la tierra. Cuando yo sirvo, me parezco a Él. Cuando yo sirvo, hago las cosas que Él hizo. Cuando yo sirvo, hago que el reino funcione. Él no vino a pelear. Él no vino a ser un revolucionario. Él vino a liberarnos de las huestes espirituales de maldad. Él sabía que hay un reino oscuro de tinieblas dirigido por Satanás, pero su reino está sobre ese reino. Él venció a la muerte. Él los hizo libres a todos aquellos que lo conocimos, que nos encontramos con Él. Le voy a cerrar con esto. Están las tres cruces. Este hombre está en medio. Para los romanos, ahí está crucificado un delincuente. Para los judíos, recuérdese que dice: maldito aquel que muere en una cruz. Para los judíos, ahí está crucificado un hombre maldito. Pero para el hombre que está al lado de Jesús, también crucificado, se voltea y le dice: acuérdate de mí cuando estés donde. No, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús se voltea y le dice: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. A unos lo vieron como un hombre maldito, otros lo vieron como un ladrón. Este que está al lado, a punto de morir, lo vio como un rey. Él vino a servir y a no ser servido. Él vino a ayudar al que necesitaba. Él vino a proveer cuando no había. Él vino a levantar al que estaba caído. Él vino a sostener al que ya no tiene fuerzas. Su reino sigue funcionando el día de hoy, pero funciona en todos aquellos que entienden muy bien que el servir es un don supremo en el corazón de aquel que entiende muy bien a qué vino Jesús y qué debo hacer yo.
Sirve. Sirve al prójimo. Sirve en tu iglesia. Sirve a las personas. Porque es así como vas a ver la manifestación del reino aquí en la tierra.